Y hey, qué paisa por vuestra caixa. Bienvenidos a un vídeo más, a una entrevista que tenemos aquí al doctor Alonso. ¿Qué tal? Muy Alonso, buenas. ¿cómo estás? Encantado, muy bien. Muchas gracias por recibirme en tu casa y muchas gracias por esta conversación que vamos a tener, que va a ser maravillosa, ya seguro que sí. A ti por invitarme a tu canal, a tu casa. Pues nada, aquí con los enriquísimes, como digo yo, y vamos a hablar de un tema que el propio doctor Alonso conoce muy bien, y es sobre el tema de los cuidados paliativos. Entonces, antes que nada, me gustaría que te presentaras un poquito a qué te dedicas, qué has estudiado. Luego me gustaría mucho profundizar en cómo se llega a trabajar en cuidados paliativos. Y nada, pues preséntate un poquito, Alonso. Bueno, pues yo soy Alonso García de la Puente, soy psicólogo, estudié la licenciatura en psicología, luego me especialicé en recursos humanos, que estuve un tiempo por ahí dando vueltas, y más adelante continué mi profesión por el mundo de la psico-oncología y los cuidados paliativos, que esa es mi especialización, a lo que me dedico ahora. Y estoy como director de un departamento psicosocial de un hospital de cuidados paliativos aquí en Madrid. Y he estado investigando en su página web para ver cómo explican lo que hacen, ¿no?, en este hospital. Y la verdad es que es súper interesante y creo que se entiende muy bien lo que hacen. Si te parece, leo un poquito, Sí, claro. ¿vale? Para que la gente sepa dónde está trabajando Alonso y qué es lo que hacen ahí, ¿no? Pues habla en este Hospital de Cuidados Laguna, es un centro dedicado específicamente al cuidado y atención de personas mayores en situación de especial fragilidad o que sufren enfermedades sin expectativas de curación. Y luego está el punto este que me parece que es muy bonito y es necesario, lógicamente, y al apoyo de sus familias, claro. Luego, integra uno de los hospitales de cuidados paliativos más grandes de Europa en número de camas y el primero de España. Esto no lo sabía, además lo tengo cerquita de casa, bastante cerquita de casa. Bueno, ¿cómo llegaste a este hospital? ¿Cómo ha sido tu recorrido para decir, mira, yo quiero trabajar ayudando a estas personas, o antes no me lo planteé? ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues en realidad yo descubrí los cuidados paliativos, o sea, muy de manera como muy Casual. sí, de casualidad. Sí. Fue por un poema de Manuel Machado que se llama Ars Moriendi y que habla del arte del buen morir, ¿no? En realidad este poema resume un arte que existía en la antigua Roma, que era el arte del buen morir, y de una persona que se dedicaba al acompañamiento de las personas al final de su vida. Y esta figura que existía en Roma se había perdido. Y yo en una asignatura en la carrera, en código deontológico, donde estudias, bueno, los principios, los valores que mueven la psicología, descubrí cómo estábamos tecnificando al ser humano, ¿no?, con las UCIs, con la medicina, con el estilo que se aplicaba a la persona, y que se estaba perdiendo el humanismo en el trato a la persona. Me empecé a interesar y de pronto di con ese campo de la psicología que se dedica al acompañamiento de personas con enfermedad crónica como es el cáncer, y al final de su vida, cuando ya la enfermedad no tiene curación. ¿Y cuántos años ya llevas trabajando cuidando a personas? Pues llevo 11 años y medio en total trabajando en paliativos, 10 en mi hospital. Wow, qué bonito. ¿Y cómo está siendo la experiencia? Porque antes comentábamos un poquito fuera de cámaras de lo cansado que es un trabajo. O sea, en el hospital yo creo que en general son cansados, ¿no?, los trabajos, por todo el trajín que hay de pie para acá, para allá. Pero a nivel psicológico, claro, tratas con pacientes que son terminales, ¿no?, ya por una cosa o por otra. Pues mira, yo te digo que al principio cuando empecé a trabajar en el hospital, yo empecé siendo joven. Allí hace 10 años era mucho más joven. Entonces todavía hacía lo de los juernes, ¿no?, que los jueves pues te liabas un poco después de cenar y te tomabas... Sí. Bueno, pues de pronto llegó el primer jueves que yo iba a trabajar y al día siguiente estaba hecho polvo y no podía ir a planta y lo pasé muy mal, muy mal. Y dije, ya no puedo hacer ni un jueves más, ¿no? Y mis amigos me insistían mogollón, oye, Alonso, vamos a salir. Y yo decía siempre, no, digo, tú te vas mañana a una oficina, te pones delante de un ordenador de un Excel y puedes estar... Yo mañana me voy a una madre que está muriendo su hijo y no puedo estar... ¿Cómo me interesa tu vida? No, no puedo, ¿no? Entonces... necesitas, o sea, para mi trabajo, que es estar con otros, necesitas dar el 100% de ti, no vale con un porcentaje menor, ¿no?
Y efectivamente es cansado porque, bueno, todos tenemos la experiencia, el trato con otras personas desgasta. Y más en un contexto profesional y sobre todo en un contexto de sufrimiento. Aunque cuando te hablo de sufrimiento no es que vayas a mi hospital y sea un lugar triste, Gente donde gritando. todo el mundo llora, hay gritos de dolor, para nada, o sea, es todo lo contrario. El sufrimiento es parte de las emociones que hay en mi hospital, pero en mi hospital sobre todo lo que hay es mucha emoción. Y eso es precioso de contemplar y de participar de todo ese mundo de la emoción, aunque desgaste. Qué bonito lo que dices del sufrimiento, porque hace poco preparé un directo que estamos haciendo los miércoles a las 10 de la noche y entonces era el planteamiento de ¿para qué sufrimos?, ¿no? Entonces, como es algo que es inevitable, a cualquier ser humano, de cualquier manera, psicológico, físico, de relaciones o lo que sea, ese sufrimiento va a llegar, supongo que ahí se vive especialmente bien el sufrimiento, o por lo menos vosotros os dedicáis, ¿no?, a que eso se integre en la vida de la persona y luego, o sea, veo el contraste, ¿no?, de que ahí sí que parece que se hace ese esfuerzo y luego fuera lo rehuimos, ¿no?, todo lo que es el sufrimiento. Pero bueno, luego si no entramos también en este punto, ¿no?, lo de para qué sufrir y a ver qué piensas tú al respecto, que creo que lo tienes bastante claro. Pero por asentar las bases, ¿qué son los cuidados paliativos? Mira, pues la medicina surge de la persona que enferma y que hay otra serie de personas que, contemplando cómo el ser humano enferma, lo quiere curar. Luego aparece otra rama dentro de las ciencias sanitarias que es, oye, ¿y si prevenimos el que las personas enfermen? Y entra la parte de la prevención. Y este último coletazo, que es el más interesante, es esa parte en la que cuando ya no puedo prevenir y ya no puedo curar, ¿qué es lo que puedo hacer? Y ahí es donde entran los cuidados paliativos. Podemos cuidar. Y cuidados paliativos es eso, cuidar a la persona. Es mantener la esperanza, es acompañar a la persona y no mirar hacia otro lado cuando siento que estoy frustrado porque ya no puedo hacer nada. Entonces, nosotros decimos, sí podemos seguir haciendo. ¿El qué? Cuidar. Claro, hasta el final de la vida de esa persona. Claro, porque en realidad esto es, o sea, la historia va de esto, ¿no? Ninguno pensamos que nos vamos a morir hasta que nos dicen que nos vamos a morir. ¿Y qué hacemos hasta el día que nos morimos? Pues vivir, ¿no? O sea, nosotros tenemos en nuestro hospital un libro contando historias y el libro se titula La vida y un día más. Porque ese día más es lo que damos en nuestro hospital, ¿no? Hoy tenemos este día, ¿no? ¿Qué podemos hacer por este día para que haya valido la pena vivirlo? ¿Y qué experiencias tienes con los pacientes? Porque, claro, son situaciones totalmente extraordinarias de lo que sucede fuera, ¿no? O sea, ¿qué experiencias tienes o qué lecciones aprendes de esas personas que viven así, esos últimos Bueno, días? eso es el mayor regalo que nos dan a nosotros nuestros pacientes y que nunca podremos agradecer. O sea, muchas veces nos dicen qué trabajo más duro. Yo siempre digo que ninguno de los que trabajamos allí somos de una pasta especial ni somos superhéroes. Lo hacemos porque nos llevamos más de lo que nos dan y no es una frase hecha, sino que realmente es así. Y es que te permiten estar en un momento tan íntimo y tan crucial de sus vidas que lo vemos verdaderamente como una oportunidad. Y es muy interesante porque al final de la vida lo que aparece es la verdad absoluta de todo. Y digo la verdad absoluta porque todo lo demás te lo quitan. Yo siempre digo que da igual si vives en Las Rozas, en Mirasierra, da igual, vienes a Laguna, que está en Aluche, allí. Ahora tu casa es Aluche, da igual de dónde venga. Tu coche da igual que sea un cochecillo chiquitillo, como un cochazo enorme, ya no puedes conducir. Tu ropa, ya no vas de camisa, ni vas de hippie, ni vas de pijo. Te ponen un camisón azul con el logo del hospital. Tu físico, tu cara, también te lo quitan, porque la enfermedad te lo ha quitado, porque si has tenido cáncer y has tenido quimioterapia ya no tienes pelo, porque si te han dado corticoides la cara se te ha puesto redonda y has perdido tu aspecto físico. O sea, te quitan absolutamente todo. Y ahí es donde entra el ser humano y se encuentra consigo mismo. Claro, ¿qué has hecho a lo largo de tu vida que ahora te encuentras con eso?
Y ahí llega el momento complicado. Y ahí es donde tenemos que ayudar, ¿no? Claro. Porque el sufrimiento físico, hay medicaciones para paliarlo. O sea, muchísimas medicaciones y muy buenas. No hay dolor físico. El sufrimiento psicológico, bueno, pues hay técnicas psicológicas para paliarlo también. Pero ¿qué hacemos con el sufrimiento existencial? Wow. Y es ¿qué sentido tiene mi vida? Claro, eso no puede venir nadie de fuera a dártelo. Has tenido que trabajártelo tú, ¿no? Y esa es la verdad última que te encuentra. Y ahí se encuentra también por la sociedad en la que vivimos, ahí es donde aparece mucha desesperación. Porque la gente hoy en día construye en base a dónde vivo, los viajes que he hecho, los likes que tengo, la ropa que llevo, el estilo que tengo. Nunca hemos sido tan esclavos, aunque vamos de libres, pero nunca somos tan esclavos. Mira, el otro día fui a un colegio a dar una charla y me alucinó porque dije, joder, ni en un campo de concentración, o sea, iban todos con el mismo peinado, rapado por aquí y peinados Sí, hacia adelante. Tal cual. Todos. O sea, era como uniformados, ¿no? Y en realidad, eso lo que te dice es que tienes una dependencia extrema de lo que tienes alrededor y eso te hace muy poco libre, ¿no? Entonces, cuando has construido tu vida en base a todo eso, claro, todo eso te lo han quitado, ahora entra la desesperación y dices, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Qué he hecho con mi vida, no? Te encuentras de alguna manera con tu propia realidad que a lo mejor no te habías querido a enfrentar a ella antes, ¿no? Claro. Y entonces ahora lo que dices, te despojan, lo que sea, ¿no? De todo eso y ostras, no, digamos que no has hecho ese trabajo. Unos, me imagino que sí, ¿no? Que se habrán encontrado en ese proceso y decir, bueno, pues lo llevo bastante bien, ¿no? Porque me conozco bien, he tratado de disfrutar de las cosas del mundo de una forma sana, pero sabiendo que eso pues, se queda atrás y ya está. Pero los que no, o sea, ¿cómo? Ahora, pues, según ibas diciendo todo esto, ese trabajo existencial, claro, se me ha venido de repente Dios. Entonces, la gente cuando está así, no sé si desesperada o sufriendo, supongo que tendrá momentos mucho más complicados, suelen recurrir a Dios, no sé, hay capillas por allí, suelen hablar de Dios, hay conversiones gracias al sufrimiento. ¿Cómo es eso? ¿Me puede llamar Pues la mira, atención? tenemos un oratorio, por supuesto, en mi hospital, que es el corazón del hospital, ahí es donde Wow. pasa todo, o sea, de ahí surge todo y ahí es donde nos apoyamos todos, en realidad, todos los trabajadores. Y en cada habitación tenemos un cuadro de la Virgen y un crucifijo, ¿no? Toma ya. Mira, ahora al preguntármelo me he acordado precisamente de un paciente que tenía que no era creyente. Y entonces entró el capellán y le dijo, ¿quiere usted que quitemos el crucifijo? Porque hay a veces que lo guardan o entonces no quiere el capellán que puedan hacerle algo, o sea, tirarlo o lo que sea, ¿no? Y le preguntó y dice, no. Dice que me ayuda mucho verlo. Dice, sí, dice, ¿y eso? Dice, porque si él pudo sufrir eso por todos nosotros, no voy a poder yo. Dice, me ayuda a verle cómo él aguantó. Wow. Eso era en un no creyente, pero para mí es vital que cuando entro en la habitación y cuando me encuentro sufrimiento, y no solo sufrimiento del que te enternece, también hay sufrimiento del que no te enternece, cuando te encuentras con una persona que ha abusado de sus hijos sexualmente, cuando te encuentras con un violador, con un maltratador. Claro, ahí no es tan bonito cuidar, o por lo menos no te nace cuidar, porque tiendes a juzgar que esa persona es mala, ¿no? Entonces yo siempre miro el crucifijo y siempre pienso que el que tengo ahí acostado es él, ¿no? Es él diciéndome ese tengo sed, ¿no? Y que lo acompaño en ese momento, ¿no? No miro la figura del que tengo, sino que lo acompaño como un Cristo más, como un hijo de Dios y como que no soy yo quien tiene que juzgar, sino acompañar. Y sobre eso tengo una historia, pues... Bueno, tengo muchísimas historias, porque en 10 años da para muchas historias, pero tengo una especialmente bestia, que es de un paciente que entró en mi hospital y entró en lo que nosotros llamamos situación de últimas horas, que es con signos ya de la muerte, ¿no? La nariz se afila, la cara se te pone como
cadavérica, ¿no? O sea, los pómulos desaparecen, como que la carne ¿Y eso por qué se da? Bueno, hay muchas teorías, pero no se saben. No se Normalmente es porque, o sea, lo de la nariz afilada y esto, pues suele ser porque hay una retracción, porque ya las venas no aportan los fluidos necesarios, entonces por eso se adelgaza mucho la cara. Luego aparecen venitas en las rodillas, en los dedos se ponen azules, porque ya la sangre no llega, Claro. está concentrada ahí en los A órganos. las partes más lejanas, distales, ¿no? La Claro. nariz, los dedos. Entonces llegaba con todos estos signos, aparte de que llegaba inconsciente, porque tenía un cáncer de hígado y normalmente eso hace que te intoxiques el cerebro, porque el hígado es el que limpia, entonces está intoxicada la cabeza y estaba en situación de coma, como se suele decir. Nosotros lo dividimos en un RAS, era un RAS -5, o sea, quiere decir que tú le meneabas y el hombre no respondía, ¿no? Aparte de la medicación que llevaba. Entonces ingresa, lo meten en la habitación y junto con la enfermera yo me siento con la familia, ¿no? Venía la mujer y un hijo suyo. Y el hijo se mete en la habitación y yo me quedo con la mujer, la enfermera le pregunta los datos, tal, y luego yo me quedo hablando con ella. Mujer de 80 años, igual que el paciente, así gordita, rechoncha, con una cara... muy tierna, o sea, daban muchas ganas como de abrazarla, una persona tierna, ¿no? Una abuelita muy tierna. Y me empieza a contar y bueno, me cuenta una vida terrible, ¿no? En la que este hombre pues era un maltratador, pero un maltratador hasta hacía 2 semanas. O sea, había estado toda la vida pegándole a ella, había pegado a sus hijos, por supuesto. El cáncer venía derivado del alcoholismo, por eso tenía un hepatocarcinoma, un cáncer de hígado. Se lo había jugado también a las tragaperras y una vida terrible, terrible. Ella me contaba que ella tenía que ir a misas escondidas porque si él se enteraba le pegaba una paliza, porque se pensaba que iba a misa a ligar, ¿no? Y era muy celoso y ella no podía ir ni siquiera a misa. Entonces, después de esta historia, yo entro en la habitación, que estaba el hijo, lo veo allí, yo no tenía nada que hablar con él porque estaba inconsciente. Y humanamente lo pensé y dije, te merece todo lo que tiene y ojalá sufras un poco y te enteres, porque no se estaba enterando, digo, pero ojalá te enteres de esto porque has sido un cabrón. Y yo había como empatizado muchísimo con esa mujer, ¿no? Yo le dije a su mujer, digo, después de lo que me comentó, le dije, ¿quiere que avisemos al cura para que le dé la unción? Y lo que la gente llama la extrema unción, la unción de enfermo. Me dice, no, porque se la han intentado dar en otro hospital y el hombre, pues, cuervo, hijo de tal, no sé qué, bueno... Y dice, no quiero que si viene el cura, digo, bueno, pero ahora que está inconsciente, ¿no? Pues claro, no me quiero arriesgar, tal, porque me da mucho apuro, porque si al otro cura le insulto. Entonces yo ese día me fui con un amigo y nos fuimos a tomar una cerveza y le conté esto, ¿no? Dije, joder, pues tengo un caso en el hospital, tal. Y me dijo, oye, Alonso, dice, pues vamos a rezar un rosario por él, ¿no? Y yo le dije, digo, he llamado al cura para la unción, digo, pero claro, este hombre le dan la unción y va al cielo. Dice, no, porque... La unción te la tienen que dar consciente, que tú te arrepientes de tus pecados, ¿no? Y yo decía, entonces, ¿para qué se la dan? Bueno, yo entré ahí como en un conflicto de que no sabía muy bien, ¿no? Y él me dijo, bueno, lo que podemos hacer es un rosario, porque la Virgen, con cada cuenta del rosario, sube a la gente al cielo, ¿no? Así que vamos a rezar por él. Y bueno, nos rezamos un rosario después de la birra, nos fuimos para casa y nos rezamos el rosario. Y a los 2 días yo tenía guardia de fin de semana. Y me fui por la mañana al hospital y me llaman, yo estaba en mi despacho y me llaman y me dicen, Alonso, acércate porque hay un hombre que está liando un pollo tremendo porque quiere fumar y no se puede levantar de la cama. Y bueno, yo me voy. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que era Manuel, que se había despertado del coma. ¡Ostras! Y digo, bueno, pues nada, voy a ver. Digo, ¿qué le pasa a usted? Que yo quiero fumar, que yo tal, porque... Y bueno, le dije, pues levántese, digo, no se lo prohíbe nadie, levántase de la cama. Nada, no podía levantarse de la cama. Digo, ¿puede dejar usted de gritar a la gente y de tal? Porque nadie le está prohibiendo, es que no se puede levantar. Y como comprenderá, con el oxígeno aquí no vamos a salir todos explotados y... Bueno, tal, y digo, ¿qué le parece si hablamos un rato y así nos entretenemos? Cuéntame su vida.
Entonces me cuenta una vida estupenda. Yo he trabajado de tornero fresador, he hecho tal, no sé qué, todo perfecto. Y yo dije, madre mía, ¿no? Como este no suelta prenda. Y yo recuerdo que conforme iba hablando y no contaba nada, yo iba como diciendo la fórmula de la confesión: Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de tu Hijo y envió el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda el perdón y la paz. Yo no decía yo te asuelvo, porque yo no puedo hacerlo, ¿no? Pero yo decía te conceda el perdón y la paz, te conceda el perdón y la paz, ¿no? Y miraba a la Virgen y decía que abra su corazón, ¿no? Y de pronto él, bueno, yo le dije, digo, y no hay nada así que te quede en la vida, ¿no? Que hay a veces cuando uno está malito, que por eso está tan rabioso. Y entonces él se empezó a abrir, me empezó a contar, bueno, no me he portado bien a veces con mi mujer porque me ha gustado mucho beber, irme al bar con los amigos, y el dinero me lo he gastado en las tragaperras y no les he pagado a mi hijo la carrera, se la han tenido que pagar ellos, y he dado mala vida en casa. Y empezó a abrirse y a hablar, y a hablar, y a hablar, y a hablar, y a hablar. Yo daba muchas gracias a Dios, ¿no? Y le seguía pidiendo a Dios. Y me termina de contar y le pregunto, digo, ¿cómo te sientes ahora? Y dice, pues muy bien, ¿no? Porque como que lo he echado todo. Digo, ¿qué te parece si le pides perdón a tu familia? No, yo no me atrevo, porque como le digo yo no sé hablar, yo estas cosas, yo soy una persona muy humilde. Yo digo, pero si es como decírmelo a mí. Dice, no, le da mucha vergüenza, ¿no? Digo, ¿y qué te parece si se lo digo yo a tu familia y tú asientes con la cabeza? Y me dice, venga, vale, eso sí. Entonces llamo a la familia, a la mujer y al hijo, y digo, mira, que quiere hablar con vosotros y que me ha estado contando que os ha dado mala vida, que tal, pero que ahora se arrepiente. Se pusieron a llorar y su hijo se enfadó porque dijo, ahora nos vas a pedir perdón. Tú no tienes perdón, ¿no? No tienes perdón. Ahora no me hagas esto, claro, porque los colocó en la tesitura de, ahora me pides perdón, te tengo que perdonar, ¿no? Estaban como mejor en el odio, en te odio. En te tener mereces. incluso la razón porque tú has sido y Claro. porque yo no. Y la mujer se queda llorando, y él lloraba, él dijo que sí con la cabeza a todo lo que yo decía, ¿no? Y entonces se salió la mujer también y le digo, oye, ¿qué te parece? Digo, se me ocurre una cosa. Digo, ¿cómo te has quedado? Dice, muy bien, diciéndose a la familia, ¿no? Digo, ¿qué te parece si se lo cuentas al que te puede perdonar? Se queda así, dice, ¿quién me puede perdonar? Digo, pues ese es Dios. Dice, ¿cómo que Dios? Digo, sí, yo llamo al cura. No. A un cura no llames porque los curas... Y le digo, mira, hacemos un trato. Yo era fumador en esa época y digo, yo tengo un paquete de tabaco. Digo, si tú hablas con el cura, digo, yo cierro la puerta, digo, aparto el oxígeno y te dejo fumar un cigarro en la cama. Dice, llama al cura. Y llamé corriendo al cura. Sí, menos mal que ahí me dio el tabaco. Ha sido de las veces que más me ha servido el tabaco. Ya ves. Llamé al cura, el cura vino, corriendo, le dije, venga corriendo, don José, y entró en la habitación y estuvo más de una hora hablando con él, ¿no? La cara de don José cuando salió de la habitación no me tuvo que decir nada, ¿no? Porque ya lo decía todo, su cara de alegría, ¿no? Y yo le dije, don José, y me hizo así con el dedo. Entonces pidió perdón, se confesó, le dio la unción. Pues este hombre vivió 2 años más, 2 años, y tenía cáncer de hígado, metástasis en el pulmón, en los huesos. Vivió 2 años. Nunca más tuvo una discusión con su mujer, porque cuando iba a discutir se salía de casa, rezaba un Padre Nuestro y decía, así como a mí me perdonan, yo tengo que perdonar. Volvía a entrar y ya se le había pasado todo. Esa mujer tuvo al marido que nunca tuvo. Esos hijos tuvieron al padre que nunca tuvieron. Él se fue a conocer porque él decía, si vivo más, voy a ir a la Virgen de mi pueblo a darle gracias. Se enfadaba cada día si le daban la medicación y se quedaba dormida y no podía ir a misa. Se enfadaba y decía, ¿cómo no me habéis despertado para ir a misa? ¿No? Entonces no se convirtió por miedo a la muerte, no se convirtió porque a ver qué va a haber después, que la gente piensa eso, ¿no? A ver qué va a haber después, sí, y por eso me convierto. Un seguro de vida o algo así. Se convirtió porque el Señor entra en los corazones, ¿no? Y porque el primer interesado en perdonar o en ser perdonado no somos nosotros, sino que es Dios el primero el que nos quiere a su lado, ¿no? Y para eso necesitamos su perdón. Qué bueno, Alonso. Pues un pedazo de... Gracias por contar esa... Es más que una anécdota, ¿no? Al final, es una experiencia de vida brutal.
Y yo pensaba, digo, ¿cómo se prepara una persona que trabaja 5 días a la semana, 6, no sé, cuando tienes guardias que a lo mejor trabajas muchísimo? eh, ¿Cómo te preparas para afrontar días que unos no sabes cómo van a ser y otros a lo mejor sí lo sabes porque ya sabes con qué personas vas a estar, ¿no? Con qué pacientes? ¿Cómo te preparas? ¿Con oración? Como dices tú, cuando entras y ves el crucifijo? ¿Cómo lo haces? Pues yo me levanto cada mañana y por costumbre me voy al suelo, beso la tierra y digo Serviam, porque esto es a lo que vengo, a servir, ¿no? Mm, Yo no vengo a trabajar, ni vengo a ganar un sueldo, ni a hacer amigos, ni a nada de esto, vengo a servir y a hacer su voluntad. Y eso es lo primero que hago, y eso me coloca. Y luego hago mi rato de oración por la mañana. Bueno, que es colocarme en el día, ¿no? Y pedir ayuda para lo que me pueda venir ese día y sobre todo pedirle perdón, ¿no? Por todo lo que va a pasar en ese día, que va a agraviar, ¿no? Y, y luego nada más entrar en mi trabajo, pues lo primero que hago es ir al oratorio y decirle buenos días Señor, estoy aquí, ayúdame en este día, y luego miro a mi madre, a la Virgen, y le digo ayúdame y cubra a mis pacientes con tu manto, ¿no? Siempre me imagino eso, o sea, siempre le pido a la Virgen, cuando salgo de una habitación, siempre le pido que les arrope y pienso en cómo uno se siente cuando una madre le arropa por la noche, ¿no? Y siempre pienso que la Virgen está arropando a cada uno de esos pacientes, dándoles ese amor maternal, ¿no? Y acompañándoles y haciéndolo en lo que nosotros no llegamos ni podemos hacer. Y cuando me voy, por supuesto, pues también paso por el oratorio y digo, ahí te lo dejo, ¿no? Esto ya es tuyo, yo ya me voy a mi casa, con mi familia, a dedicarme a lo mío, ¿no? Y esto es tuyo. Wow, qué bonito, Alonso, qué bonito. ¿Cómo vamos a meternos, si te parece, en un tema un poquito más peliagudo, pero bueno, que está al día, ¿no? Que es el tema de por qué se hace más hincapié en la eutanasia y como ya estamos viendo en este ratito, no ha hecho falta mucho tiempo para darnos cuenta de la importancia del cuidado hacia las personas, porque de eso se trata, ¿no? De cuidarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque al final la eutanasia no es querer cuidar a las personas, es, aunque suene muy feo, es quitarse un problema, entre comillas, quitarse un sufrimiento, quitarse un algo, y no estás dando la oportunidad a otras personas que sí quieren ayudar. O sea, visto incluso por el lado más mundano, o sea, generaría muchísimos puestos de trabajo y muchas vocaciones de mucha gente se verían, pues digamos, resueltas, ¿no? Porque facilitas que nos cuidemos entre nosotros, ¿no? Que ese amor fluya, que sea un bucle. Entonces, con la eutanasia no lo permitimos, ¿no? ¿Por qué crees que la eutanasia está tan en actualidad, que sí, que tal, y los cuidados paliativos no se les da bola, como dicen por ahí? Bueno, pues la eutanasia es una consecuencia en realidad del estilo de vida que llevamos. O sea, se nos ha metido en la cabeza algo que es tremendamente falso. Y es que somos independientes y tenemos que ser independientes. Esto es como intentar que los búhos vivan de día. ¿Pueden? Sí. ¿Se mueren? También. O como que las ballenas naden en compañía, ¿no? Las ballenas van solas. Pues el ser humano, para quien no crea en Dios, es un animal. Y es un animal social. De hecho, cuando venimos al mundo, tengo una reflexión que hacía un antropólogo que era súper bonita. Esta reflexión que dice, los animales nacen siempre por la noche y en silencio, porque si no viene el depredador y se los come. Dice, sin embargo, el ser humano, siendo mamífero, llega al mundo gritando. Y con ese grito le dice al mundo, te necesito, ¿no? Wow. Y efectivamente es que el ser humano necesita de los demás, somos codependientes. Y esto lo vemos como algo horrible, depender de los demás. Y en realidad es algo maravilloso. Sí, sí, sí. De hecho, las mejores experiencias que tiene el ser humano es cuando convive en sociedad con otros seres humanos. En la soledad uno no... Solo en la soledad se pierde, ¿no? Entonces, en un mundo donde se habla de independencia y donde se habla de empoderamiento, empoderarte, yo puedo, es un error porque tú no puedes. Y encima solo puedes menos. Eso unido a que el hombre está creciendo en base no a la espiritualidad, sino en base a
Yo valgo lo que sirvo, lo que aporto a la sociedad, lo que aporto a los demás, lo que consigo en la vida, me pongo metas continuamente que tengo que conseguir. Eso es terrible, terrible. El sufrimiento lo hemos apartado, Eso es. solo merece la vida si soy feliz. Entonces, como consecuencia surge el me quiero morir. Claro. Como una herramienta más para seguir ese estilo, ¿no? De vida. Claro, cuando no puedo cumplir con todos los criterios de vida, entonces me quiero morir. Pero claro, o sea, es la reflexión del yo no valgo la pena, que es una reflexión horrible. Yo no valgo la pena, soy una carga para los demás. La mayor carga son los hijos. O sea, yo tengo una hija de casi 2 años que no habla, me da cariño cuando ella quiere, no cuando yo quiero. Se hace caca encima, o sea, se ensucia cada vez que come, me necesita todo el rato y me quita toda la capacidad de divertimento que tenía antes de hacer cualquier cosa. Pues eso ha desaparecido porque yo la tengo que cuidar a ella. ¿Y cualquiera puede decir que un hijo es una carga? No, se hace súper agradablemente, uno se entrega, les quiere mogollón. Y dicen, no, claro, pero es que un niño es un proyecto de futuro. Bueno, pues yo firmo ahora para que mi hija sea un proyecto de futuro, pero nadie me puede asegurar que mi hija no vaya a morir mañana, o pasado, o dentro de un año. Nadie me puede asegurar eso, y aún así yo lo sigo haciendo. Diferente es cuando la persona es más adulta, o cuando yo, racionalmente, pienso que me tienen que limpiar, que me tienen que ayudar a levantarme. Es que no tiene que ver con todo eso, tiene que ver con el sentido que le das a todo eso. Para eso está Stephen Hawking, que escribió muchos libros, se casó 3 veces, tuvo hijos estando en una silla de ruedas y solo pudiendo mover las pupilas, ¿no? Y nadie duda de la grandeza de su vida. Eso es. Entonces, ¿qué sentido le doy yo a toda mi realidad? Entonces, como consecuencia de eso, cuando aparecen todos esos sentimientos, llega el me quiero morir. Ante esa petición de me quiero morir, hay un otro enfrente que no reflexiona sobre esa petición, porque ya te digo yo que detrás de la petición de me quiero morir no existe un deseo de morir, existe un deseo de dejar de sufrir. Dejar de sufrir. Y hay un otro cobarde que se coloca enfrente y que en vez de decir voy a hacer todo lo posible por aliviar tu sufrimiento, que dice para yo no sufrir viéndote, te quito de en medio, así que cumplo tu deseo de morir. Wow. Y te mato. Porque la eutanasia no es una muerte buena. Una muerte buena es la persona anciana en su casa, rodeado de sus hijos, de sus nietos, recibiendo caricias, besos, con el dolor controlado. Eso es la muerte que todos queremos. La eutanasia no es que venga una persona desconocida, te ponga una inyección y acabe con todo. Es mentira todos esos supuestos que ponen del sufrimiento, porque el dolor existe porque no hay cuidados paliativos. Por eso hay gente que muere con dolor. Porque si hay cuidados paliativos no tiene que haber dolor. Experiencias de sufrimiento sí va a haber, porque la persona que no le da sentido a su vida tiene un sufrimiento. Pero mira, cuando hemos trabajado el médico, el psicólogo, el agente espiritual, el trabajador social, todos hemos puesto todas nuestras energías y nuestros recursos en ese paciente, y ese paciente sigue sufriendo, lo que nosotros llamamos un sufrimiento existencial. Y refractario quiere decir que poniendo todos los recursos no tenemos solución. Existe un método que es la sedación paliativa. La sedación es bajar el nivel de conciencia para que la persona no sufra. Por lo tanto, estás aliviando el sufrimiento de la persona. La sedación no acelera el proceso de morir, pero de esto nadie habla, ni nadie te lo explica. No, siempre te ponen el supuesto de la persona sufriendo, pasando dolores. Claro que hay gente así, pero porque no hay cuidados paliativos. Porque los cuidados paliativos en Madrid, los hospitales que hay son San Rafael, Los Camilos, son todo asociaciones religiosas que, concertados con el ayuntamiento, con la Comunidad de Madrid, reciben un dinero para dar atención en la red pública a esa realidad, porque no hay inversión en cuidados paliativos, porque además el Ministerio de Sanidad en España no reconoce como una especialidad los cuidados paliativos, sí en otros países del mundo. Entonces no hay inversión, no hay reconocimiento, no hay una formación reglada, no hay nada de eso. Claro, cuando dejas a las personas en una situación de desamparo,
lo lógico es que se quieran morir. Yo siempre digo que la eutanasia es como poner un ejemplo. Aquí en Madrid está el viaducto de Segovia, ¿no? Al lado de la catedral, donde se suicidaba mucha gente. Sí. Entonces había dos opciones. Una es poner carteles en los aledaños de la zona diciendo por aquí te puedes suicidar y quitando la carretera de debajo para que la gente se tirase a gusto, o poner unas planchas de cristal para que la gente no se tire. De hecho, te vas a otros países, en Portugal existe, en China existe porque hay muchos suicidios, y en puentes donde la gente se suicida hay un teléfono que tú lo puedes descolgar, un teléfono de la esperanza, y tú puedes descolgarlo para prevenir ese suicidio. Wow. Porque como sociedad, ¿qué hacemos con el que se quiere morir? ¿Alentarle a ello y ponerle facilidades para que se tiren por el puente? ¿O protegerles? Es más, cuando tenemos un niño en el cole, ahora en el campo, al campo no se quiere dedicar nadie. La España vaciada, la España rural, nadie se quiere dedicar al campo, ¿no? Pues qué oportunidad más buena de coger a un mal estudiante en el colegio y decir, te retiramos del circuito de estudios, tú te vas a dedicar al campo porque no vales para estudiar. Sin embargo, lo que hacemos es ponerle un profesor de apoyo, ¿no? Claro. Y ayudarle en los estudios. Un niño con dislexia, yo he sido niño con dislexia, no te echan del circuito de la educación, sino que te apoyan. Una persona con sufrimiento, ¿qué hacemos? ¿Echarla o ayudarla? O poner cuidados paliativos. Mira, hay un caso que fue muy sonado en España, que fue Carmen, una mujer con ELA, que su marido le administró una dosis de pastillas. Hace poquitos años. Sí, hace muy poco, antes de la pandemia, Sí. que de hecho ese hombre fue juzgado por el juzgado de la mujer, porque además era como, o sea, fue como una Qué cosa mal rollo. sin sentido. Finalmente, menos mal que no fue condenado, ¿no? Y es que a mí me parece muy bueno este ejemplo porque ¿quién se atreve a juzgar a ese hombre o a esa mujer por querer morir? ¿Quién se atreve a juzgarlo? Nadie. Y a ese hombre por darle las pastillas yo no me atrevería jamás ni a juzgarle ni a condenarle por lo que hizo. Sin embargo, yo ante eso siempre digo, joder, qué pena, ¿no? Porque Carmen llevaba 30 años encerrada en una casa, 30 años, en un tercer piso creo que era, en un cuarto piso, sin ascensor. Su marido había tenido que dejar el trabajo para cuidar de ella, tenía como 2 vértebras rotas, no sé, estaba hecho polvo, ¿no? Ya no tenían relaciones sociales porque como no podían salir, no podían hacer vida, pues estaban encerrados en casa. Económicamente hechos polvo también, porque él había dejado su trabajo para poder cuidar de ella. ¿Qué trabajo soporta los ingresos hospitalarios? Él hoy no puede ir a trabajar. Como consecuencia, una mujer ve como su marido tiene destrozada la vida después de 30 años, además, un día detrás de otro, de levantarla de la cama para ducharla, ver cómo, me caigo al suelo, ver a tu mujer caerse, no poder levantarla, todo eso día tras día, esa odisea. Claro, ¿cómo Carmen no va a querer morirse y decir, mátenme? ¿Cómo ese marido, porque él quería cuidarla, pero cómo ese marido no va a decir, voy a responder al deseo de esta mujer que lleva 30 años? Sin embargo, yo pienso en lo que tenemos hoy en día, no inventándome nuevas cosas. Carmen podría haber tenido hacía muchos años la posibilidad de tener un programa que se llama Iris Bond, ¿no? Que es como el manejo de una tablet a través de la pupila. Podría haber hecho la compra en Carrefour y se la hubiesen traído. Carmen podría haber tenido unos raíles en su casa que la permitieran moverse de una estancia a otra. Un ascensor que le permitiese salir a la calle. Incluso supermercados que ya existen, no son muy comunes, pero supermercados que ya existen donde la compra no necesitas coger los productos, sino que vas seleccionando los productos y luego te los meten en la bolsa o te los envían a casa. Carmen podría haberse ido de vacaciones a un lugar donde hubiese rampas para meterse con la silla de ruedas en el mar. Y ese hombre podría haber seguido trabajando, podrían haber mantenido su nivel económico que les hubiese permitido mantener sus relaciones sociales y toda una ayuda en casa para poder lavar a Carmen y responder a la dignidad, y esto también es un término importante, responder a la dignidad que tiene como ser humano. No a valorar si su vida era digna o no es digna, porque sí lo es, su vida es digna. Lo que pasa es que estábamos rebajando su nivel de vida. Entonces, si Carmen hubiese tenido todo eso, ¿habría querido morir? Yo te digo ya que no. Y la gente dice, ya, pero ¿y si quiero morir? Bueno, pues te puedes suicidar. Si es que el suicidio no está prohibido.
La eutanasia es la externalización de la muerte. Es como las nóminas en una empresa, ¿no? Que como es muy aburrido hacerla, pues la externalizo y que lo haga un tercero. Como es horrible matar a alguien y como intrínsecamente es malo matar, que sea otro el que se encargue de esa tarea. Es muy fuerte, Alonso. Es todo esto que estamos viendo, que está sucediendo, y también lo comentabas antes, ¿no? Cuando veníamos hablando, como que la gente no le da ni media vuelta a... pues sí, pues estoy a favor de la eutanasia. Pero si os dais cuenta, todo lo que ha estado comentando, una de las bases yo creo que es fundamental es saber que todos los seres humanos somos dignos, tenemos una dignidad y que no podemos caer en juzgar y señalar, pues como tú decías, ¿no? Este matrimonio. Aunque puedas pensar por dentro o te pueda quemar por dentro el ¿y por qué ha hecho esto? ¿Y por qué han vivido así? ¿Y por qué no les han ayudado? ¿Y por qué en tal? Pero es cierto, ¿no? No hay que caer en juzgar a los demás, sino, a ver, ¿qué podemos hacer, no? Pues unos al final encuentran su vocación como el doctor Alonso, que trabaja en esto, que ve las maravillas de lo que se puede hacer, o, sorpresa, ayudando a la gente, ¿no? Como si no lo supiéramos. Y luego que estamos hechos para servir, ¿no? O sea, creo que lo has comentado cuando te he preguntado cómo te preparas en el día, pues ¿cómo voy a servir hoy? O sea, no es trabajo, es amar, es servir. Y como todos estamos hechos igual, porque Dios nos ha hecho de la misma manera, a todos con ese mismo corazón, que eso yo lo digo mucho, porque creo que es súper fundamental saber que estamos hechos para amar. Vale, fenomenal, entonces si estoy hecho para amar, ¿cuánto he amado hoy? Nada, no he amado nada, me he enfadado, he odiado, le he dicho al no sé qué, le he señalado, me he enfadado con el del metro, o sea, mal, pues no, hoy mal, o sea, estoy triste porque no he hecho para lo que estoy llamado, ¿no? Que es para amar. Cada uno en su trabajo, cada uno con su vocación, casado, más joven, lo que sea, ¿no? Entonces, creo que plantear este tema, creo que lo de la eutanasia es súper ideológico, sí, y viene desde arriba y ya llevan muchos años queriendo que el aborto, la eutanasia, el tema del LGTBI sea algo que consuma a la sociedad, ¿no? Y lo está consiguiendo. Pero no nos tenemos que dejar, yo creo que nos tenemos que dejar y por eso estamos hoy aquí, ¿no? Claro, porque hay que pensar las cosas, no hay que coger pensamientos masticados. Mira, yo sobre esto del amor que tú hablabas, es algo que he aprendido también en mi trabajo, ¿no? Y que me he ido dando cuenta y que me ha parecido luego de una lógica aplastante, porque la verdad también es lo que tiene, la verdad no tiene matices, es así, ¿no? Y al final de la vida, cuando te decía que te lo quitan todo, hay una cosa que no te quitan. Y eso es la verdad, claro, porque por eso no te lo pueden quitar, y es el amor. Uno al final de la vida tiene la capacidad de seguir amando, aunque esté en coma, sin hablar, y sigue amando, sigue generando amor. Por eso viene la gente a verle. Sí. Porque sigue generando amor. El amor de lo que ha sido, ¿no? El amor de la dignidad que te ha sido dada, que sigue emanando ese amor hacia los que vienen a cuidarte. Y sigues teniendo la capacidad de recibir amor. Y esa es la última verdad que queda, el amor. Y luego te vas a la Biblia, ¿no? Y dices, vale, ¿el hombre qué es? El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y dices, ¿y qué es Dios? Bueno, pues también te lo dice la Biblia, amor. Entonces Dios es amor. Vale, ¿y por qué sufrimos? Bueno, pues esto tiene una fácil respuesta. Y es que, claro, como tú decías, nosotros hemos sido creados para algo. Y no para estar muertos, hemos sido creados para la vida. O sea, nuestra alma, que está condicionada, está hecha para la vida. Y está hecho para el amor. ¿Y el amor qué implica? La entrega. La entrega absoluta. El amor es eso, entregarse, darse, ¿no? De hecho, la sobreabundancia de amor de Dios, cuando Él está creando, esa sobreabundancia de amor hace que nosotros quiera compartir ese amor con nosotros. Somos producto de esa sobreabundancia de amor. Entonces nosotros, en nuestra sobreabundancia de amor, generamos, ¿no? Y nos entregamos el amor ágape. De hecho, viene a repetirnos, ¿no? Pues yo vengo a darme por vosotros. ¿Pero por qué hay sufrimiento? Claro, porque entra el pecado, entra la carne. Como nosotros no estamos hechos para la muerte, y esto es interesante, como no estamos hechos para la muerte, tenemos un instinto de supervivencia. ¿Y qué hace el instinto de supervivencia? Decir, mira por ti que te mueres, mira por ti que te mueres, todo el rato, ¿no? Te está diciendo, mira, come porque te mueres, sí. Disfruta porque te mueres, desea porque te mueres, ¿no? Entonces, cuando nos apartamos, o sea, cuando nos entregamos, cumplimos nuestro acto creador.
la entrega, el amor. Pero nos estamos apartando de esa parte que no es nuestra, que es el pecado, que es la muerte, y por eso el ego nos llama y nos dice, no, no, no te entregues, que te mueres, no te entregues, que te mueres. Y ahí entra el sufrimiento. Por eso el amor y el sufrimiento van de la mano y no se pueden separar. Porque aunque estamos hechos para entregarnos, no podemos evitar el tener ese ego, ese instinto de supervivencia que nos dice, no te entregues, piensa en ti, piensa en ti. El otro día me decía un paciente, que es evangélico, me decía, dice, ¿tú sabes por qué el mar muerto es un mar muerto? Dice, porque los evangélicos se conocen muy bien la Biblia, a gusto. O sea, Sí, le gusta. Es algo que debemos envidiar y aprender de ellos. Y decía, el mar muerto es porque solo recibe las aguas del Jordán, dice, pero no derrama sus aguas por ningún lado. Y por eso se queda muerto ahí. Dice, nosotros tenemos vida porque nos damos. En el momento en el que solo recibimos, nos morimos como el mar muerto, ¿no? Por eso ayudan tanto los voluntariados. Claro. Y es alucinante cómo acuden los incluso no creyentes como moscas. Me he dado cuenta por experiencia que dices, madre mía, en otras actividades, la hora santa, pues a lo mejor van 4. Voluntariado con la gente de la calle y tal, empiezan a venir chavales y dices tú, y no son especialmente creyentes, y algunos no creen nada. Pero van, y eso que creo, y a mí me cuesta especialmente, pero creo que el darse a veces cuesta, incluso raspa, ¿no? Como escuece, pero luego la satisfacción no es porque haya hecho un acto bueno y ya está, check, ¿no? Sino hay algo más profundo, que es un poco lo que tú estabas diciendo. Estoy cumpliendo ese acto creador, ese acto de darme, ¿no? Por eso estos actos de misericordia, estos actos de salir de sí mismo, que incluso forzados vienen muy bien. Pues venga, pues me voy a la India, me voy a tal. Hazlo, hombre, hazlo. O sea, sal de ti mismo, ¿no? Y verás otras realidades que, jope, es un caso que siempre suele salir, ¿no? O que puede ser más obvio. Pero los que están más despojados de todo, en África, por ejemplo, que las experiencias que tienen muchas personas que salen fuera y se encuentran con esos niños, con esas familias que no tienen nada, lo comparten todo y te dan 1000 vueltas en lo que es la felicidad, ¿no? Y yo escucho a algunas personas decir, vale, sí son felices, pero hay que intentar hacer algo para que esas personas pues tengan luz en casa, tengan agua, ¿no? Vale, eso es otra cosa. Pero creo que están sin quererlo, porque al final tienen que ser felices con lo que tienen, que es más sencillo porque tienen menos cosas, pues hacen ese esfuerzo y son un ejemplo para nosotros, ¿no? Por eso mucha gente se queda súper cambiada cuando viene o se quedan allí en esos países, ¿no? Y antes se me ocurría, por tu día a día, que te encomiendas mucho, ¿has tenido miedo de afrontar un paciente, un problema, un día, decir, uff, esto lo veo muy difícil, no sé cómo afrontarlo, y tú vas ahí, venga, con miedo? ¿Has ido con miedo alguna vez al hospital? Pues mira, hace poco he tenido una paciente que le han practicado la eutanasia. Y ¿Aquí en dónde? ¿En otro sitio? ¿En el hospital? no, en mi hospital no, era una paciente que estaba en domicilio. Uf. Y estuvimos acompañándola y de pronto pues un día decidió solicitar la eutanasia. Y en un primer momento yo dije, yo soy objetor de conciencia, yo me retiro del caso. Luego dije, ¿por qué me voy a retirar? Yo no le voy a practicar la eutanasia, yo soy psicólogo, no el médico que le va a poner la inyección. Y entonces me fui a rezarlo y dije, a ver, ¿qué hago? ¿No? Y pensé, ¿qué haría Jesús? Pues acompañarle y quererla. Y que tenga la experiencia de amor de Dios, de que es amada. Entonces, me produjo muchísima angustia, porque no ves, al final es esto, es poner lo mío, o sea, al final es la tentación de ser dioses, la que tenemos todos, incluso los cristianos, o sea, seguimos teniendo esa tentación y yo quería que cambiase de idea. Y al final del todo, fue rezando también donde me di cuenta que cuántas veces Dios no quiere que haga algo y me deja hacerlo porque me ha hecho libre, ¿no? Y que sin eso Dios no me juzga y me sigue amando. Entonces yo decidí por esta paciente no juzgarla y seguirla amando hasta el último día, respetando que ella se quiso quitar la vida. Y ya está, ¿verdad? Y me daba miedo, claro, no sabía qué decirle, me daba miedo enfrentarme a eso.
Y luego, bueno, la realidad tampoco es, o sea, porque hablamos de misticismo, luego la realidad es que en los hospitales pasan muchas cosas y hay gente que te agrede verbalmente, que se enfada contigo, que vuelca sobre ti toda su ira, toda su frustración, ¿no? Gente que te desespera porque no le da sentido a su vida, porque no ha trabajado nada en su vida ni quiere trabajarlo y quiere cerrar los ojos y no quiere disfrutar, ¿no? No quiere cerrar su vida y da como rabia, ¿no? Y dice, joder, pero te quedan 4 días, vamos a aprovecharlo. Claro, claro. Tengo una experiencia de amor con tu familia, de cariño, de cierre, perdón, de perdón, y no quieren, ¿no? Y ahí te frustras Pero bueno, ese es el día a día y ahí estamos, pues, acompañando. O sea, yo siempre digo que trabajar en paliativos es como un baile. Y un baile, como tú intentes marcar el paso, el otro no te puede seguir de ninguna manera. O sea, es una cosa que se hace entre dos. Ni uno manda ni el otro se deja mandar. Es una cosa que va pasando entre dos. Y esa es, bueno, en psicología lo llamamos a veces la alquimia relacional, ¿no? Es esa magia en la relación que se provoca con el otro, ¿no? Y es ese... Tú hablabas de misericordia. Yo, mi relación terapéutica la baso en misericordia y compasión. La misericordia es el hacerte mísere, pequeño, ante el corazón del otro, ante el sufrimiento del otro, hacerte muy pequeñito, ¿no? Y sin juzgarlo, siendo un niño ante el otro. Y la compasión es mucho más que la empatía de la que la gente habla, porque la empatía es imposible, uno no se puede poner nunca en los zapatos de otro. Yo jamás me voy a poner en los zapatos de alguien que se muere porque no me he muerto, no estaba ahí. Pero sí puedo compartir la pasión, compartir la emoción con el otro. Y cuando no sé qué hacer, cuando no tengo nada que hacer, lo que sí puedo hacer es estar a tu lado. Y se produce magia cuando tú estás al lado, sufriendo con el otro, compartiendo ese sufrimiento con el otro. Luego tiene la explicación psicológica, las neuronas de espejo, cómo soportando todo el sufrimiento el otro aprende a través de tu... todo tiene una base, ¿no? Sí, Pero, sí, sí. pero efectivamente es así, es esa magia que desde fuera, ¿no? Cualquiera puede ser psicólogo, dicen, ¿no? Yo soy muy psicólogo, ¿no? Yo cuando voy a mi peluquera siempre me dice, bueno, al final yo y tú somos lo mismo, tú y yo somos lo mismo, pero la diferencia es que yo sé cortar el pelo, ¿no? Y tú no. Pero yo escucho a los pacientes, claro, no, ser psicólogo va mucho más allá, pero no ser psicólogo, o sea, ser médico, ser sacerdote en un hospital, o sea, va mucho más allá. ¿Y dónde has aprendido todo esto? O sea, ¿esto se aprende estudiando? Tú, porque está muy intrínseco en tu trabajo. Digo que pienso que en un hospital de cuidados paliativos no lo sé, ¿no? Pero me resultaría muy difícil quitar a Dios de la ecuación. O sea, estás en una etapa existencial tremenda de sufrimiento, de muerte cercana y tal, y no está Dios ahí, ¿no? Hay, por ejemplo, un videojuego que he hecho un par de vídeos en el canal que es muy interesante, de Last of Us, que han sacado una serie. Y entonces es una historia de mucho sufrimiento, muy bestia. Creo que está muy bien, es muy, muy hardcore, pero falta Dios. Digo, es que no puede ser que en la historia esta de estos personajes, tanto en lo externo, en lo que sucede en el mundo entero, como en las historias de los propios personajes, falte Dios. Hay algún matiz pequeñito y tal. Digo, pero es que si ya metiesen ese factor Dios, que creo que es inevitable, sería muchísimo más real, ¿no? Entonces, estaba planteando una pregunta y me he ido a otra y ya está. Esto es lo que suele pasar, ¿no? Pero, ¿dónde has aprendido todo esto? ¿Siempre has sido así? ¿Siempre has tenido este enfoque de vida? Porque sé que hay una conversión No, ahí. claro, porque yo llego a mi hospital siendo ateo, que yo siempre digo ateo militante, porque yo militaba el ateísmo, ¿no? Y no era así, o sea, al principio era todo vacío, era contenido, o continente sin contenido. No había verdad, había formas, destellos, es como, la diferencia es como mirar por un calidoscopio se llama, Sí, que va girando así, ves... que tiene unas formas así 360 Claro, pues cristalitos. cuando no conoces la verdad miras así, ¿no? Y ves brillos y ves formas que se van cambiando, ¿no? Y conocer a Dios es como abrir ese aparato y decir, vale, o sea, ahora sé por qué se genera toda esta maravilla, entiendo por qué se genera, ¿no? Y es conocer la verdad, conocer el amor, conocer y darle a todo eso un sentido, Sí, que es lo más importante. O sea, la diferencia entre un creyente y un no creyente, trabajando en esto, eso. es que el no creyente se va a quemar más,
en su trabajo, el síndrome de burnout, ¿no? Va a existir más. Y luego es, como el resto de la sociedad, una huida hacia espiritualidades pues mucho más vacías, ¿no? Como es el mindfulness, el yoga, la droga, el alcohol, el ejercicio. Ahora está todo el mundo enganchado al CrossFit, ¿no? El CrossFit no es más que una religión más, ¿no? En la que libero endorfinas, una droga al final, me engancho al deporte porque necesito ese chute, que por eso lo que hablábamos antes, ¿no? Vivimos de chute en chute y necesitamos experiencias en forma de likes, en forma de viajes, en forma de ejercicio, necesitamos ese chute porque necesitamos rellenar una parte. Siempre digo que entre el mindfulness y un católico la diferencia son 4.000 años de historia. El mindfulness aparece en los años, no sé, 50 igual, me estoy equivocando, no lo recuerdo ahora, ¿no? Y un americano le pone nombre a algo que los judíos empezaron hace 4.000 años y que luego continuamos los católicos también y que los judíos lo siguen haciendo, que es la oración, que es la presencia de Dios, lo que los cristianos llamamos tener presencia de Dios. Yo cuando explico el mindfulness en mis clases, siempre digo, mi mindfulness es que por la mañana me levanto y rezo y me coloco en el día, tengo presencia, ¿no? A las 12 paro y rezo el ángelus y entonces otra vez me recoloco, ¿no? Y digo, a ver, estaba ya metido en el bullicio y me recoloco y digo, pues, oye, ¿dónde estoy, no? Y por la noche hago mi examen de conciencia y me vuelvo, ¿no? a meditar, porque la meditación es eso. Lo que pasa es que la meditación es una pena, porque tú contigo mismo. Eso es, falta lo más importante. Y falta lo más importante, ¿no? Que es Dios. Entonces está mucho más vacío todo y la diferencia es esa, que tener una buena espiritualidad, una buena fe, pues da... Es quitarnos a nosotros y decir, Dios, maneja tú, de verdad, que yo lo hago fatal. Lo hago fatal. Vale, y ya, si te parece, para terminar, porque creo que también, bueno, ya con este pequeño vídeo, bueno, pequeño gran vídeo, claro que sí, no vamos a quitarnos mérito. Ya hacemos una labor de divulgación de los cuidados paliativos, de fe, de conversión, pero ¿qué se podría hacer en España para que los cuidados paliativos estén reglados, que se pueda estudiar, que la gente pueda acceder, que se dé a conocer? ¿Qué crees tú que se puede empezar a mejorar? Bueno, ya hay una ley de cuidados paliativos que ha sido un avance, en la cual se reconoce el derecho a los ciudadanos a tener unos cuidados paliativos. Esto supone que ahora que existe la ley, hay que reclamarlo, porque el 45% de personas en España mueren sin cuidados paliativos. Son mucha gente, 55.000 personas al año. O sea, es mucha gente la que muere todavía sin recibir. Alrededor... Aparte de los familiares y del sufrimiento que genera todo eso, el que los familiares están sujetos a dejar sus trabajos para cuidar de las personas o los pacientes de estar solos, ¿no? O sea, todo lo que genera esta situación. Entonces tenemos que reclamar los cuidados paliativos, no solo en la sanidad concertada como actualmente, sino en la sanidad pública, que se pongan camas en los hospitales y servicios de cuidados paliativos. Y para eso se tiene que reconocer la especialidad. El Colegio Oficial de Psicólogos ahora está luchando por el reconocimiento dentro de la psicología de la especialidad de psicooncólogo y cuidados paliativos. Y dentro de la medicina también se lleva años luchando, así como en el trabajo social, luchando por esto. Y luego luchar también por un hecho que ha aparecido, el que nadie ha dado mucha repercusión, pero han quitado los capellanes de los hospitales y en muchos hospitales tienen prohibida la entrada los capellanes. Madre mía. Mirad, en Estados Unidos puede ser capellán, puede ser pastor o puede ser cualquiera que tiene una formación que es agente espiritual, porque la parte espiritual del ser humano es algo inherente al ser humano y que hay que trabajar. Todos los seres humanos son espirituales, tengan o no religión, y necesitan dar respuesta a su espiritualidad, a su legado, a su sentido de vida. Por eso en todos los hospitales tiene que haber agentes espirituales formados. En España tenemos a grandes agentes espirituales formados que son los capellanes. El capellán de mi hospital no atiende solo a católicos, atiende a judíos, a católicos, a musulmanes, lee el Corán con musulmanes y si no, llama al imán para que venga a dar ese soporte espiritual a esa persona. Nosotros cuidamos cuando viene el musulmán a nuestro hospital de ponerle en una cama que su cabeza esté mirando a la Meca, porque respetamos esa parte, porque esa es la parte que da sentido a su vida, ¿no? Entonces,
el reclamar que esa figura tiene que estar en los hospitales, que la religión es una parte importantísima del ser humano. El ser humano, en la antropología, empieza a ser ser humano por dos hechos. Uno, empieza a haber enterramientos, quiere decir, tiene un sentido del más allá. Antes de eso, no es considerado humano. Y dos, cuida de sus mayores, que esto es impresionante. Se empiezan a encontrar cráneos en los que al sujeto le faltaban los dientes y tenía la mandíbula ya raída. Eso quiere decir que la sociedad cuidaba de ese señor, ¿no? Eso es lo que nos hizo humanos, cuidar. Cuidar. Pues yo creo que con eso creo que es la clave y la base de todo, ¿no? Y como somos una sociedad, el humano se relaciona, como hablábamos al principio, y es inevitable, y nos encanta, si es que nos encanta, pues eso, el tapeo, salir con los amigos, pues es que es inevitable, ¿no? Pero también está esa otra parte que yo creo que también tenemos que trabajar, que claro, esas personas que llegan a cuidados paliativos o en otro momento en el que se encuentran con su realidad, se despojan absolutamente de todo, pues también si hay ratos de soledad vamos a permitirnos no tener miedo, incluso aunque tengamos miedo, a ver en nosotros mismos cómo nos ha ido. Pues para eso los retiros espirituales, los ejercicios espirituales, hablar incluso con personas de cosas más profundas y no tener miedo, ¿no? La dirección espiritual, o sea, creo que ese trabajo hay que hacerlo, ¿no? No tenemos que tener miedo, nos tenemos que quitar los cascos. No lo creas, hay que hacerlo, hay que hacerlo. He dicho creo, ¿no? Vale, no, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sí, sin ningún tipo de miedo, es totalmente necesario. Y no sé si hay algo más que quieras decir que no te haya preguntado, y ya con eso, felices. No, yo creo que el movimiento está en dejarnos de buscar donde no hay, y hay movimientos que hablan de ciudades compasivas. Tú hablabas de voluntariado. Yo creo que hay que volver a la raíz, ¿no? Y llamar a tu vecino, preguntarle cómo se llama y decirle, si necesitas algo estoy aquí, ¿no? Y empezar por ahí, no pasar por encima del sufrimiento del que está en la calle, no dándole dinero, porque hay gente que lo que necesita no es dinero, es hablar un rato y sentarse. En Hakuna, en vez de voluntariado, llaman compartiriado. Compartiriado, sí. Y el compartiriado viene de compartir, porque no voy con el voluntarismo de ayudarte, sino vamos a compartir nuestras experiencias humanas. La tuya de estando en la calle, la mía de estando en familia con un trabajo, y cada uno desde su experiencia sumando, y compasivos y misericordiosos, pues transformar el mundo. Muy bien, pues nada, ya le habéis oído, ¿no? Que el doctor sabe mucho y tiene ya experiencia de sobra. Pues nada, muchas gracias, Alonso, por este ratazo, y nada, pues le encomendamos en su trabajo, que yo creo que es muy, muy importante, en su labor también de divulgador, porque hace mucho ese trabajo, y estamos muy agradecidos porque aprendemos un montón. Y a vosotros también gracias por estar este ratazo con nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo, si Dios quiere, porque tiene que querer. ¡Hasta luego! ¡Ole! Muy bien. ¡Ole! A ver, y ahora es cuando... perfecto, una horita, ¿eh?